Hay algo fundamental que tienes que tener en cuenta para precisamente tomar las mejores decisiones de tu vida. Para precisamente acercarte a la persona que quieres, a los resultados que quieres, a mejorar en todas las áreas. Para todo eso hay que tomar buenas decisiones. Y tú solo vas a poder tomar buenas decisiones en el momento en el que entiendas lo que te voy a comentar en el vídeo de hoy. Por si no me conoces, soy Cristian Domínguez, tengo 20 años. Hace 8 o 9 meses estaba completamente perdido. Dependía de fiesta, dependía de alcohol, dependía de unas malas influencias. Y todo eso me hizo tocar fondo. En ese tocar fondo me encontré pues con dos opciones. O seguir evadiendo mi vida con más fiesta y con más alcohol, o coger eso como punto de inflexión máximo para recuperar mi vida. Resulta que 9 meses después me he convertido en mi mejor versión física, mental, espiritual y como consecuencia económica. Y ahora que miro para atrás, me doy cuenta de que lo único que me ha llevado al punto en el que estoy ahora, un punto que me encanta, donde genero dinero de lo que me gusta, estoy en mi mejor versión física, cada día estoy en tranquilidad, en paz, en armonía, en propósito. Lo único que me ha llevado al punto en el que estoy ahora, ¿qué ha sido? Tomar precisamente buenas decisiones. Y sin embargo, también miro para atrás y digo, ¿qué fue exactamente lo que me llevó a tocar, por así decirlo, ese proceso de depresión? Me digo, tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú solo estás teniendo precisamente esa vida que tienes actualmente que a lo mejor no te gusta, o tú solo estás teniendo los resultados que no quieres porque simplemente estás tomando malas decisiones. Porque los resultados que tú tienes actualmente en tu vida simplemente son una consecuencia de decisiones diarias, de decisiones que vas tomando en tu día a día y que te llevan a un punto A o a un punto B. Entonces, si tú ahora mismo te encuentras en un punto que no te gusta, es porque las decisiones que has tomado son las incorrectas. Porque tus pensamientos acerca de las cosas hacen que tú tomes una serie de decisiones. Entonces, todo puede empezar por los pensamientos, porque después es lo que tu cuerpo actúa en base al resultado. Entonces, cuando yo entendí esto, dije, vale, he tomado malas decisiones y he llegado a un punto que no me gustaba, he tomado buenas decisiones y me he convertido en la persona que siempre quería ser. ¿Cuáles fueron las claves? ¿Cuáles fueron los factores que tuve en cuenta para precisamente empezar a cambiar eso y empezar a, en vez de tomar malas decisiones, tomar buenas decisiones? Y fueron simplemente dos conceptos, dos estados mentales que yo siempre tengo en cuenta ahora mismo para tomar literalmente buenas decisiones y para precisamente no tomar malas decisiones. Y estos son dos estados mentales que básicamente son los estados mentales del amor o del temor. Es decir, yo desde que empecé me di cuenta, ahora que ya he estudiado, ahora que ya comprendo, que lo único que hace que una persona tome malas decisiones es estar actuando desde el temor. Pero sin embargo, cuando la persona hace un cambio radical e interioriza las acciones que están basadas en el amor, resulta que por arte de magia empieza a tomar buenas decisiones. ¿Y por qué sabe que está tomando buenas decisiones? Porque empieza a cambiar precisamente sus resultados. Entonces, lo primero que hay que entender es cuál es la diferencia entre las acciones basadas en temor y las acciones basadas en amor. Que aunque parezca que no, las acciones basadas en temor no dan miedo. Pero sin embargo, las acciones basadas en amor, intrínsecamente, la emoción, el sentimiento que tiene, es precisamente de miedo. ¿Y cómo puede ser esto? Porque el amor, actuar desde el amor, te hace hacer cosas, primero que nada, que no estabas acostumbrado a hacer, y segundo, que no has hecho nunca. Entonces, cuando yo entendí esto, me puse a analizar y dije, vale, vamos a llevarlo al punto de partida. Cuando yo empecé, cuando yo me estaba encontrando en ese punto de depresión, de ansiedad, en donde no me encontraba, me sentía solo, dependía de fiesta, dependía de alcohol, dije, vale, ¿qué cambio hice yo? Y me di cuenta de que el cambio que hice fue empezar a actuar desde el amor. ¿Por qué? Porque yo cambié la fiesta por el gimnasio, cambié el egoísmo por el dar a los demás, cambié la intención propia por poner primero el beneficio de los demás, cambié el miedo por la fe. Es decir, todo fue un cambio de estados mentales. Todo empezó literalmente por ahí. Pero yo ahora me doy cuenta y digo, claro, pero yo realmente tenía miedo en esa transición. Yo tenía miedo de crear contenido, tenía miedo de exponer mi vida, tenía miedo de hacer un cambio físico y de exponerme a todo lo que conllevaba todo eso. Tenía miedo a recibir todas las críticas del mundo. Tenía miedo a empezar un negocio y dejar la universidad. Tenía mucho miedo. Ahora, ¿qué ha pasado todo? ¿Cómo sé que todas esas acciones que tomé en su día estaban basadas en el amor? Porque precisamente me daban miedo. Entonces tú ten en cuenta una cosa. Y ahora mismo, tus decisiones, lo que estás actuando en tu día a día, está basado en temor porque precisamente no te da miedo.
Es decir, yo por ejemplo cuando empecé, tenía la opción de crear contenido, documentar mi vida y ayudar a los demás e inspirar. Y tenía la opción de no crear contenido, seguir por mi lado, seguir con el egoísmo de creer que hay alguien detrás esperándome para criticarme. Esas eran las dos opciones, crear contenido y ayudar a los demás o ser egoísta y no crear contenido. Ahora, ¿cuál me daba miedo? La de crear contenido. ¿Cuál era la que no me daba miedo y me mantenía siempre tranquilo, sin ninguna necesidad? La de no crear contenido. Ahora, ¿cómo sé yo diferenciar la acción que está basada en el amor y la que está basada en el temor? Porque la acción que me da miedo es la que precisamente está basada en el amor. ¿Por qué? Porque no he hecho nunca. Entonces, si tú ahora mismo estás tomando decisiones que no te dan miedo, que no te suponen ninguna incomodidad, estás actuando precisamente del temor. ¿Y cómo sabes, por si no te ha quedado claro con que simplemente es el sentimiento de actuar con incomodidad, cómo sabes que aún así están basadas en el amor? Porque tus resultados no te gustan. Porque el proceso que lleva al resultado es el de tomar una buena decisión. Y tú solo vas a poder tomar una buena decisión cuando esa decisión esté basada precisamente en amor. Es decir, actuar directamente con miedo, con una incomodidad. Porque a mí me daba mucha incomodidad hacer el cambio físico, crear contenido, dejar la universidad. Todo eso me ponía incómodo y me daba miedo. Pero precisamente yo sabía que esas acciones estaban basadas en el amor. Porque las acciones basadas en el amor son acciones de alegría, de propósito, de fe, de dar. Pero sin embargo las del temor son de tranquilidad, de comodidades, de retener, de indecisión, de duda, de miedo. Entonces, cuando yo entendí que las acciones basadas en el amor eran simplemente aquellas que intrínsecamente llevaban el miedo, todo cambió. Porque a partir de ahí yo empecé a actuar con miedo. Porque sabía que actuar con miedo era actuar con amor realmente. Porque intrínsecamente tenía que tener la sensación de miedo. Y que esa acción con amor, esa acción con interiorizadamente teniendo miedo, me iba a llevar a tomar buenas decisiones. Y tomar buenas decisiones me iba a llevar precisamente a tener los resultados que quería. Y ahora que miro para atrás digo, claro, yo siempre he actuado con miedo. Pero en realidad actuar con miedo me ha llevado exactamente al punto en el que estoy ahora. Un punto donde gano dinero de lo que me gusta, vivo un propósito, ayudo a los demás, tengo el físico que no he tenido nunca, mentalmente estoy mejor que nunca, espiritualmente cada vez me conozco más. Y es brutal porque la única diferencia que tienes que tener en cuenta es la de actuar con miedo o actuar sin miedo. Cuando actúas sin miedo, estás actuando precisamente desde el temor. Y cuando actúas con miedo, estás actuando precisamente desde el amor. Es literalmente lo único que tienes que tener en cuenta. Entonces, cuando yo entendí eso, todo cambió. Porque, por si aún así no te queda claro este concepto, las acciones basadas en el amor son las acciones que están guiadas directamente por la voz de tu conciencia. Es decir, todos dentro tenemos una voz que nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las personas que consiguen lo que quieren, que actúan desde el amor, y las que no consiguen lo que quieren y actúan desde el miedo? Que unas escuchan a su voz interior y otras no. Esa voz interior es la auténtica voz de la persona que quieres ser, diciéndote exactamente lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente, como esas acciones no está acostumbrada a hacerlas, cree que es malo, cree que es negativo y se mantiene cómodo. Que habíamos dicho de mantenerse cómodo, que si te mantienes cómodo y teniendo intrínsecamente un sentimiento de paz y tranquilidad, estás actuando desde el temor. Pero sin embargo, cuando a ti te llega esa voz interior y te dice, no, tienes que hacer esto, y te lo dice tu conciencia y te lo dice y te lo dice y te lo dice, y tú dices, que me da miedo, es que es incómodo. Sí, exactamente esa sensación de miedo y de incomodidad es la que te hace actuar con amor. Y es la que te hace precisamente llevar a un punto en el que quieres. Porque si tú ahora mismo no tienes los resultados que quieres, es porque las decisiones que has tomado no han sido las correctas. Entonces, ¿cómo pretendes tú cambiar tus resultados haciendo exactamente lo mismo? Para cambiar los resultados tendrás que cambiar lo que haces. Y para cambiar lo que haces tendrás que dejar de actuar desde el temor y empezar a actuar con amor. Y actuar con amor lleva intrínsecamente tener la sensación de miedo y de incomodidad. Cuando entiendas esto, todo va a cambiar. Porque eliminarás el ego, eliminarás el miedo, eliminarás el temor, eliminarás la duda, eliminarás la indecisión y empezarás a implementar en tu vida amor, fe, buena intención, crecimiento continuo, porque cuando te expones al miedo, que es realmente lo que tienes que hacer, creces como persona y ya resulta que te ves capaz de hacer más cosas, crece tu confianza, crece tu seguridad en ti mismo, te percibes como una persona que está creciendo en todas las áreas. Y eso, poquito a poco, esas decisiones son las que conforman a la persona que quieres ser. Ahí es cuando te conviertes en esa persona. Porque yo ahora mismo me he convertido en mi mejor versión en todas las áreas. Y solo ha sido la consecuencia de tomar cada día las decisiones correctas.
¿Y cómo sabía que estaba tomando las decisiones correctas? Porque las acciones que tomaba estaban basadas en el amor. ¿Y cómo sabía que las acciones estaban basadas en el amor? Porque intrínsecamente mi emoción, mi sentimiento estaba basado en el miedo de hacer algo que no había hecho antes, pero que sabía que debía hacer. ¿Por qué? Porque mi conciencia me lo decía. Esto ha sido todo. Si quieres dar un paso más, si quieres que te ayude con todo esto que estamos comentando, vete a mi Instagram, @cristiandominguez.es, y mándame por privado la palabra ahora. En caso de que te pueda ayudar, te daré la opción de acceder a mi coaching más privado, en donde estoy personalmente ayudándote con todo esto, a convertirte en tu mejor versión física, mental, espiritual y como consecuencia económica. Déjame por comentarios qué te ha parecido el vídeo, próximos vídeos que quieras ver, problemas que estés teniendo para poder resolverlos, y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!